está como una banalización de lo que es la importancia del presidente y de la Casa de Nariño, y que este man haciendo preguntas tan básicas y o sea, tan vergonzosas en un espacio como este institucional. A mí me parece que sí, es una muestra más, como muchas otras, como cosas que hace Abelardo de la Espriella o también gente de la derecha, que es una muestra de que la política cada vez está más perrateando en nuestro país. Viendo un fragmento de esta entrevista, uno muy cortico, porque la entrevista fue, por supuesto, mucho más larga, pero es un fragmento muy cortico de la entrevista que anoche le dio el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a Huescol. Yo sé que ustedes, muchos de las personas que son audiencia aquí de Tercer Canal, pues saben quién es Huescol. Ustedes también, compañeras, compañeros, saben quién es Huescol. Es un influencer, un streamer. Sí. ¿Cómo se llama? Huescol, ¿no? Tiene un nombre de Cuchito. Luis Fernando Villa Álvarez. De Cuchito. Ok. Luis Fernando. Bueno, yo la verdad, sinceramente no lo sigo, no sé, no he escuchado mucho de Huescol, es decir, sí he escuchado mucho de Huescol, pero no sigo mucho su contenido, pero sé que muchas personas sí, sobre todo las audiencias más jóvenes, y por eso es importante pues que el presidente Gustavo Petro haya hablado con él, porque es llegar a otros públicos, a esos públicos que ya no están viendo la televisión, que ya no están viendo los medios tradicionales, sino que están prefiriendo estos otros formatos digitales en donde les hablan de tú a tú, les hablan en su mismo idioma, en su mismo lenguaje, y eso es importante también. El señor Huescol ha dicho pues que también va a entrevistar al expresidente Álvaro Uribe, en aras del equilibrio, porque aunque él no es periodista, pues él quiere tener las dos miradas, los dos puntos de vista. Pero ayer pues fue muy viral esta entrevista que le hizo al presidente Gustavo Petro. Ya lleva más de 1 millón de visualizaciones y seguramente seguirá subiendo, pero es que también el señor Huescol tiene muchísimos seguidores, millones de seguidores. Y veamos entonces un pedacito de lo que anoche hablaron estos dos personajes. De una. La gente que está escuchando esto puede poner sí o no. Sí, si Petro ha ayudado a los jóvenes. No, si no lo han ayudado. Obviamente, si ustedes han visto un cambio que efectivamente pues, tiene que ser gradualmente, uno no puede cambiar eso de noche a la mañana, es lo que es. Hay que hablar con claridad. Pues ahí ve. Sí. Pues hay una buena tasa de sí ahí, ¿cómo se ve? De sí. A mí me sorprende que hay una buena tasa de sí. A mí me sorprende, pero no sé si hay muchos jóvenes ahí. Me sorprende lo de los jóvenes, se lo digo de verdad. ¿No creías que fuera así? No creía que fuera así, pero yo ya en un stream aparte solo voy a hablar con eso para que también me lo expliquen de alguna manera, porque mira que ha cambiado y cambió más, o no sé si por lo que estás diciendo o porque realmente han visto. Bueno, ahí estaban hablando, pues Huescol hizo como una encuesta en vivo en medio de esta entrevista, preguntándole a los jóvenes si ellos creen que se han mejorado sus condiciones y las cosas para ellos en este gobierno de Gustavo Petro, y entonces ven entre los dos, entre Petro y Huescol, los resultados y las votaciones de la gente, y todo o la mayoría de las personas votando sí han mejorado las condiciones. Y Huescol dice, me sorprende, la verdad yo no esperaba, y menos en mi audiencia, pues que dijeran que sí. Y Petro se ríe y le dice a Huescol, ¿por qué te sorprendes? Si los jóvenes están conmigo, los jóvenes han confiado en mi gobierno y creen en mi gobierno. Y bueno, eso también es lo que demuestra pues lo que las encuestas nos dicen, lo que está pasando, digamos, en las calles también, y es que la gente, a pesar de los escándalos de corrupción, a pesar de las cosas que se puedan decir negativas del gobierno de Gustavo Petro, pues hay gente que sí está muy a favor de esta política de gobierno, de este gobierno, y por supuesto de una continuidad, y por eso también digamos que en las encuestas y en los sondeos pues el candidato Iván Cepeda va punteando. Vamos a ver en un rato más aparte de esta entrevista que fue bastante interesante. Aquí la estábamos comentando por interno con nuestros compañeros, porque también hablaron de la seguridad, por ejemplo. Mariana, hablaron de pues que Huescol le preguntaba por qué hay que premiar a los violentos, a los ladrones. ¿Cómo así que si un ladrón entra a mi casa y me roba y hasta me mata,
el ladrón termina beneficiado y en cambio otras personas que con delitos menos graves sí pues terminan pagando condenas más altas y demás. Estuvo muy interesante esta conversación, ya más adelante también la contaremos. ¿Usted la vio, Mariana? No, la estaba viendo ahorita, vi el puro inicio, lo que sí vi fue varios clips que salieron sobre este tema. Claro, fue una entrevista con muchas visualizaciones, entiendo que más de 1 millón de personas conectadas, que incluso para las cifras de Westcol eso es bastante, ¿no? O sea, sabemos que él tiene muchos seguidores, pero en sus streamings puedes tener más de 1 millón de personas conectadas. Digamos que sí es una cifra importante, sí es una cifra importante para Westcol. Me parece importante también, bueno, que esta audiencia se conecte, que los jóvenes, digamos, escuchen al presidente. Dudo mucho que, digamos, que una audiencia como la de Westcol, que igual es muy, muy, muy juvenil, pues se siente, por ejemplo, a escuchar las alocuciones de Petro o a leer qué dice en sus discursos. Entonces me parece que es una forma, digamos, que de democratizar un poco, pues, estos discursos del lado del gobierno, ¿no? Lo otro, a mí también me sorprendió, yo creo que igual que a ellos, la respuesta de los jóvenes, porque yo, en mi percepción, y creo que puede ser un estigma o un juicio, es que la audiencia de Westcol pues tiende a ser de derecha, ¿no? Porque lo que vemos, por cómo se ha hecho famoso Westcol, pues sí tiene unos criterios o unos ideales, pues que van muchísimo más de ese lado que del progresismo, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces ser abiertamente racista, clasista, homofóbico, machista. Entonces sí me sorprende bastante de su audiencia esa respuesta. Sí, muy, muy interesante esta conversación que mencionamos con Westcol, que además a él lo ven mucho en plataformas como YouTube, donde también nos ven a nosotros aquí en De Frente, pero también otra plataforma que se llama Kick. ¿Qué es eso de Kick, Julián? Muy buenos días para todos. Sí, lamentando todo lo que sucedió ayer con Colombia, pero bueno. No estamos lamentando eso. Pero bueno, Kick es como una plataforma de streamer que fue después de pues varias plataformas que se han montado, que le han montado la ficha a todo esto y que es como un socio de Westcol. Y el día de ayer, pues ellos en colaboración con Westcol quisieron hacer este streamer. Él dijo que tuvo que esperar a Petro 1 hora y media. Esa es una plataforma relativamente nueva y él inició como media hora antes del encuentro con Petro en la transmisión y realmente pues lo que dice Mariana fueron más de 1 millón de seguidores que pues pudieron ver la entrevista y Kick se vio muy beneficiada porque también muchas personas, incluso personajes que nunca son habitualmente concurrentes en Kick, pues pudieron ver esta entrevista donde pues Westcol le hizo diferentes preguntas a Gustavo Petro, recibió regalos, pero también se fortaleció ¿Usted la esta vio? nueva. Sí, claro, toda. Uy, Julián, Sí, muy entregado a la causa. ¿Sí? Sí. Pero bueno, es Sí. que Laura no estaba pendiente del partido, sí. Pero también hay que decir No, que pues no me pusieron tocó a la hora hacer del un partido, trueque ¿no? igual. No, A las 9. O sea, a la las corrieron. 9 fue Claro, Westcol pero y si Petro, el perdió partido Colombia, a las uno 6. se va a beber de la tristeza. Ahogar sus penas en el alcohol, como es costumbre. No, a ver a Westcol en y a nuestro Petro. hermoso platanal, como diría mi compañero acá. Sí, yo la sufrí un poco, la verdad. Igual no tenía muchas esperanzas del espacio, pero pues me dejó un poco decepcionada. Westcol yo no lo sigo, pero al menos pensé que se iba a preparar un poquito. Me parece que desde la forma en la que se sentó, que igual yo entiendo que es un espacio informal, es diferente. Él no es periodista, no tiene nada que ver con ese mundo, digamos, de Gustavo Petro, pero sí me parece que fue ya demasiado informal y hasta irrespetuoso con la audiencia verlo tan perdido en medio de esa entrevista o de esa conversación, ver preguntas tan básicas que entiendo que igual son necesarias para que la audiencia, una audiencia que es lejana a la política, pues según él nos estaba contando y él también, entienda pues gran parte del discurso de Petro, pero me parece que le faltó bastante y me parece que por parte de Gustavo Petro sí es un error. No sé por qué se le ocurrió aceptar un espacio con un personaje tan cuestionado como lo es Westcol. Sí. Me parece que es legitimar un poco ese discurso de odio que tiene Westcol de ser
pues abiertamente misógino, machista, homofóbico. Recordemos que Westcol tiene una sentencia de la Corte por comentarios homofóbicos que incitan al odio contra la comunidad LGBTIQ+, que fue también uno de los responsables que acosaran periodistas de la revista Semana a raíz de unos comentarios que él hizo en uno de estos lives que él hace. Entonces, sí, pues me parece que es un poco lo que Petro está haciendo, decir esto es aceptable y antes es un premio para una persona como Westcol que se ha dedicado a dar estos discursos de odio, que yo pueda sentarme con él 2 horas, que aparte fue bastante tiempo. Sí, entonces me parece que sí es un poco caer un poco bajo por parte del presidente. Sí, además también pues veamos que o entendamos un poco de dónde se construyó esa marca de Westcol. Él tiene todo un imperio empresarial y mediático. Y aunque sí tiene un estilo directo, caracterizado por su humor controvertido, por creación de contenidos virales, de eventos que han sido virales, como estas peleas llamadas Stream Fighters y demás, también como dice Laura, pues se ha visto envuelto en muchísimas polémicas por sus declaraciones con tonos que van más allá del respeto, de las libertades y pues digamos que por eso también se ha cuestionado mucho a Westcol y se ha pedido pues que las personas no lo sigan haciendo tan famoso, pues porque estos personajes no deberían ser ejemplo, digamos, para las nuevas generaciones. Él es de Medellín, ¿no? Él es de Medellín. Sí, él es de Medellín. Y me imagino que también uribista, o él nunca ha dicho cuál es su postura política. Sí, en sus posiciones casi siempre como que apunta a la derecha. Sí. Realmente por eso sorprendió ese stream con el señor Gustavo Petro. Pero ayer, la verdad, pues yo difiero un poco con Laura. Yo creo que realmente fue un golpe mediático importante lo que se vio ayer, porque, o sea, marca la tendencia y realmente le llega a un público, como decía Mariana, que no tiene habitualmente Petro. Pero, o sea, sí, es mediático, pero igual es cuestionable, ¿no? O sea, es si tiene auge, si tiene alcance, si tiene impacto, eso no lo vamos a cuestionar. Okay. O sea, hemos hablado de que más de 1 millón de personas conectadas, claramente esto está teniendo un impacto, pero el presidente sí le está dando un espacio, exacto. Incluso creo que desde la institucionalidad, que se legitimen, digamos, como personajes como este, no porque sean streamers, no porque sean jóvenes, no porque, por ejemplo, creo que hay muchas preguntas en las que Petro le tiene que explicar y dar un montón de contexto. Ese no es el punto. Yo lo que creo es que el punto es un streamer que es bastante cuestionable y que ha intentado a través de sus streamers vender discursos de odio como humor, como un chiste, cuando los discursos de odio no son ni una opinión ni un chiste, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un problema con estos espacios. Pero sí, como que el mensaje implícito que deja esto es: tú puedes agredir a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+, y aún así sales premiado, y te voy a dar una entrevista de 2 horas en la Casa de Nariño, que no es cualquier cosa. O sea, también está como una banalización de lo que es la importancia del presidente y de la Casa de Nariño, y que este man haciendo preguntas tan básicas y o sea, tan vergonzosas en un espacio como este institucional. A mí me parece que sí, es una muestra más, como muchas otras, como cosas que hace Abelardo de la Espriella o también gente de la derecha, que es una muestra de que la política cada vez está más perrateada en nuestro país. Westcol realmente está ocupando el papel que quisiera tener, incluso nosotros aquí sentados. Pero es que no se trata de querer tenerlo. Sí, pero pues yo creo que también, o sea, el hecho también hay que ver que Petro, la intención que tenía y la que tenía Westcol es explicarle un pocotón de juventud que lo sigue, que piensa así. ¿Tú crees que esa es la intención de Westcol? No, la de Westcol es hacerse más famoso. La de Westcol es ser famoso. Sí. Pero pues también yo creo que le comunicó cosas que sienten los jóvenes. Por ejemplo, no sé si vieron las preguntas que le hizo sobre el porte de armas. Sí, acá realmente más de un colombiano pues piensa así, como ¿por qué los criminales sí pueden hacer y deshacer y nosotros que tenemos un arma no podemos usarla, tener ese sentido? Y Petro pues, le dijo que él también había usado armas. Y Petro le explicó de una manera pues. Pero más allá de las preguntas,
es lo que significa un personaje como Huescol y que se le abra el espacio a él. Bueno, no estamos diciendo que a él sí y a nosotros no. Sí, seguramente no sí, eso no tiene nada que ver. Sí. Seguramente sí, hay muchos periodistas que también tendrán espacio, pero es por lo que significa Huescol. Bueno, ese es el debate también y es muy interesante tenerlo, pues porque ya lo decíamos, ¿es Huescol la plataforma o es el personaje que se debe utilizar para llegarle a este tipo de audiencias? ¿O hay otros creadores que también tienen muchos seguidores y que pueden representar más? El gobierno del cambio es un gobierno que ha estado muy ligado a los derechos de las mujeres y a la defensa pues del feminismo y demás, y sentarse con un tipo que ha hecho un montón de comentarios en contra de las mujeres. Y te sientas con un man que es claramente racista. Un man que ha atacado periodistas públicamente, que ha desatado odio, amenazas en contra de esas periodistas a raíz de sus comentarios, y tú le vas a dar una entrevista. O sea, y la verdad sí, hay muchos medios independientes tradicionales que podrían hacerle una entrevista a Petro y que también podrían buscar la estrategia para que esa información llegue a las juventudes, pero no es necesario que tú te sientes con Huescol. O sea, no me parece una excusa válida. Está chévere el tema de los streamers, o sea, creo que personas fuera del marco del periodismo le hagan preguntas a Petro. Lo vimos con Juan Piz González en una entrevista bastante incómoda. No es la primera vez que Petro da entrevistas en la Casa de Nariño. Vimos un Daniel Coronel también en un formato pues muy parecido, claro, desde pues un medio de comunicación y demás. O sea, yo creo que ahí el problema, de hecho creo que es importante, por ejemplo, llegar a estas plataformas, llegar a esas audiencias que de pronto no están conectadas con otro tipo de formatos, un formato o con como, los medios tradicionales. Exacto, como de medio de comunicación. A mí sí me parece que es muy acertado, digamos, como esa intención. Pero pues sí, Huescol es una persona bastante cuestionable para que él sea como la persona que dé o que lidere pues esa conversación. Si lo vemos de forma pragmática, que creo que es como lo está viendo Julián, obviamente tremenda estrategia, tremendo golazo trampolín político, le va a dar votos, obvio. A Huescol le dio audiencia, obvio, muy bien pensado por parte de los dos, pero no por eso lo apoyo y no por eso me parece que sea válido y no por eso dejo de criticar. Ahora, que yo está no creo legitimando un discurso de odio machista, misógino, homofóbico por parte de Además, porque yo tampoco creo que lo haya convencido. O sea, el presidente no convenció a Huescol de cambiar sus formas de pensar. Sí, totalmente. El presidente, acá decimos que de pronto sí le sirvió a ambos para tener más audiencia, pero no creo que para convencer y cambiar esas narrativas y esos discursos que tiene tanto Huescol como sus audiencias o quienes lo siguen frente a lo que significa pues el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, sí es más bien, parece más bien como show, ¿no? Sí, yo tampoco creo que la intención de Huescol primero haya sido pedagógica, para nada. Y si lo hubiera sido, se hubiera preparado para la entrevista. Exacto, sí. O sea, yo creo que haya sido pedagógica. Y segundo, a mí sí me quedan un poco confusas las intenciones de Huescol. Yo no sé si él está apelando a ganar más audiencia o está intentando ganar una audiencia petrista, ¿saben? Yo no sé si ese realmente sea su objetivo. No, creo que es acertado para Gustavo Petro en términos de pues estamos en plena campaña electoral, es el gobierno, o sea, creo que la plataforma es mucho más efectiva para Petro que para Huescol, la verdad. Sí, yo creo que también es verdad, y pues acabo de tirar un comentario muy personal que me acaba de surgir con tu pregunta, y es, pues, ¿quién no quiere sentarse con Petro? O sea, ¿quién no quiere ser el streamer que se dedica a hablar mondá y a decir bobadas como los Huescol, y aún así tienen la oportunidad de sentarse con Petro? Es como lo que todo el mundo está diciendo. Ese man la logró, hizo lo que muchos no pueden. Wow, Huescol, eres Dios. Y pues, ¿qué es lo que más pesa en los manes? El ego. O sea, el man en este momento tiene el ego por las nubes, y con razón logró lo que muchos medios independientes tradicionales, lo que muchos streamers quisieran en este momento. Eso es verdad, y pues esa es la razón principal, creo yo, por la cual Huescol quiso sentarse con Petro. Pues en este momento el man es tendencia. Me imagino que su audiencia
audiencia también habrá crecido un montón. Me imagino que también a mucha gente se le olvidó lo que es Westcol y lo que ha hecho a raíz de esta entrevista, cómo la gente lo está apoyando en este momento porque es el man que se sentó con Petro y estamos llevando la discusión únicamente hacia eso y estamos ignorando lo que viene detrás de un personaje como Westcol y pues sí nos estamos alejando de lo importante. Mire, Laura, mire, aquí tenemos otro fragmento de esa entrevista para que pues veamos qué más fue lo que le preguntó Westcol al presidente Gustavo Petro. Veamos. Muchos años, o sea, estamos hablando de 10 años y no ha cambiado. O sea, yo no veo una diferencia, cambié yo, pero realmente para que un joven salga de la pobreza en un barrio es muy difícil. Sí, saldrá uno de 100. De acuerdo a las estadísticas, que es lo único que podemos ver, pueden estar mal hechas, eso es criticable siempre, pero es lo que tenemos. Se necesitan 9 generaciones para que un pobre salga de la pobreza, es decir, los tataranietos pueden tener ese acceso de poder salir de la pobreza. Es como si fuera una esclavitud, una marca infinita. Y hecha por estratos, además, porque nos hemos estratificado. Y el cambio consiste en que eso se acelere. O sea, en poder entregarle a la gente que hoy tiene baja capacidad económica, a veces decir pobre es muy duro, pero las herramientas para salir. Y las herramientas para salir se llama tierra, si estás en el campo, tierra, educación, si estás en el campo y en la ciudad, educación superior, y es la posibilidad de acceder al crédito, que es lo más difícil de todo. Sí. Entonces, si usted junta esas 3 cosas, no es que se garantice 100% el éxito, pero usted ya tiene cómo comprar unos equipos si es que quiere dedicarse al... ¿O usted cree que el joven falla? Bueno, ahí está, insiste el presidente pues en hacer esta pedagogía, en explicar pues sus ideas, sus programas de gobierno, pero pues aquí lo decimos, no es muy cierto, viable que el señor Westcol pues cambie su forma de pensar después de esta entrevista. Decía Julián que el señor Westcol también va a tener una entrevista con Álvaro Uribe. Y muchos comentan en redes sociales que seguramente lo van a ver más cómodo entrevistando a él. Pero a mí no me parece que Westcol esté incómodo aquí entrevistando a Petro. Uy, yo sí lo veo perdido. Perdido sí, pero no incómodo. Porque bueno, pues sí. es como una persona como que no me importa. O sea, Sí. incluso él como tiene pues este ego también tan alto, pues él piensa que todo lo está haciendo bien y que además pues está ganando, está subiendo sus números y eso es lo último lo que le importa, reaccionó ¿no? después de la entrevista, puso: he logrado cosas muy grandes en toda mi carrera como streamer. Wow. No, pero... Cosas insuperables y diferentes. Revolucionamos y inspiramos toda esta generación digital. Estoy leyendo el trino, pero hoy es distinto. Hoy me siento extraño. Ja. Esa fue su reacción Es que a la se le entrevista. salió O sea, lo facho a Westcol, se le aquí en notó el- lo facho. Aquí en el chat están poniendo algo que me parece que deberíamos considerar y es como, entonces no vale la pena escuchar a este tipo de personajes. Aquí dicen, por ejemplo, cómo sentamos nosotros al señor Balín, cómo sentamos nosotros a Roy Barreras, que es muchas personas que la gente legitima, pero realmente pues si Westcol tiene sus pronunciamientos y demás, es alguien que representa y vale la pena también por algo. Pero Petro la lo libertad de ve. expresión sí tiene límites, Julián. Y Claro. uno de los límites son los discursos de discurso odio. Y los discurso de discursos de odio. odio es el racismo, el clasismo, el El machismo, machismo, la la homofobia. misoginia. O sea, tú no puedes salir diciendo lo que quieras solo porque tienes un montón de seguidores o porque es tu opinión o es lo que Pero piensas es que o no es lo que salió, mucha no salió a gente decir lo que piensa. quiera, entrevistó al presidente porque es algo Sí, que le pero estamos interesaba. hablando de lo que él representa y él sí representa muchos de esos discursos de odio que además están regulados por las cortes, o sea, la ley los prohíbe y por eso hay una sentencia O sea, que le pide retractarse O a sea, él. solo el políticamente correcto puede entrevistar No, a Petro. no tienes que odiar a la gente, tú puedes tener las opiniones que quieras, pero no puedes ser violento y odiar a la gente o segregarla por su color de piel, por su orientación sexual, es decir, no se trata de que sea el más ejemplar, el que nunca dice groserías, yo no hablo de eso, o sea, yo creo que los streamers, hay muchos que no difunden discursos de odio. Además, porque pues él dice que ha revolucionado todo este tema del contenido digital, pero ¿revolucionado cómo? ¿Con contenido basura?
insisto, eso es lo que queremos para las nuevas generaciones. Incluso ayer lo hablábamos en una universidad, en una facultad de comunicación social y periodismo. La decana nos decía que ya no hay estudiantes, la gente no se está inscribiendo, no solamente en esa carrera, sino en otra. Y es porque justamente los jóvenes ahora quieren seguir estos pasos de estos youtubers, estos streamers que piensan que solamente con la creación de contenido pues pueden sobrevivir. Sí, la creación de contenido es una herramienta muy importante que en la que todos caben y que permite que pues todos puedan explotar ahí su creatividad y sus talentos. Pero este tipo de personajes como Westcol, pues lo que están diciéndole a la gente es: vengan, hagan lo mismo que yo hago, que es contenido basura, no estudiemos, no le aportemos absolutamente nada a la sociedad, y en cambio sí nos podemos hacer ricos de una forma muy fácil. Bueno, ahí sí, cada quien decide lo que quiera hacer. Y yo creo que es un error compararlo con la entrevista que, por ejemplo, nosotros le hicimos al señor Balín, donde hay confrontación, es un candidato presidencial, nosotros somos periodistas, hay rigor en las preguntas, nos preparamos. Pero ¿en qué momento en esa entrevista con Westcol hubo rigor, hubo confrontación? ¿Qué hizo Petro? Pero es que no es un periodista. Nosotros acá no votamos comentarios misóginos, pues, ni atacamos a ninguna parte de la población. O sea, además el señor Balín o Santiago Botero, como se llama el candidato, hubiera podido decir no voy allá. Sí, como Petro hubiera podido decir: no le voy a dar la entrevista a una persona como Westcol. O sea, descalificamos la entrevista desde antes de que hubiera iniciado. Avancemos. Pues es que o sea, solo que hubiera salido con Petro, o sea, lo de Uribe antes de que salga con Westcol ya está mal. Ah, sí, 100%. Ah, pues sí, como muchas cosas que hace Uribe. O sea, pues es como si descalificáramos que salía con Néstor Morales, como pero que salía con otro personaje. Además es bastante, digamos, incoherente que el presidente, el gobierno del cambio se preste para espacios en donde quien lidera ese espacio ha segregado a muchas de las personas que ese gobierno dice representar, defender. Tenemos una vicepresidenta afro y Westcol es abiertamente racista. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?